Finalmente, tras muchos, pero muchos rumores, noticias falsas, clickbaits y leaks, Nintendo ha liberado toda la información que esperábamos de la Nintendo Switch 2, poniendo así fin a una era y dando comienzo a otra en el mundo del gaming. Pues como ya es sabido, el pasado 2 de abril se nos presentó mediante un Nintendo Direct los pormenores de la consola y los primeros títulos que se van a poder disfrutar en ella. Y el día de hoy me gustaría dar mis primeras impresiones de esta nueva propuesta de la gran N, ya que varias de mis sagas favoritas en el mundo de los videojuegos de toda la vida pertenecen a Nintendo, y de verdad quiero compartir estos pensamientos con ustedes, incluyendo la triste realidad de lo difícil que va a ser la adquisición de esta consola para los que ganamos el salario mínimo. Por lo que, hola gente de YouTube, les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo soy Alan Reeves y en esta ocasión hablaremos de la presentación de la Nintendo Switch 2, sus especificaciones y claro, de los juegos que nos van a acompañar en estos primeros años de vida de la consola. Comencemos. Empecemos con la consola. La Switch 2, como era de esperarse, es la sucesora directa de la primera Switch y mantiene la idea de ser una consola híbrida, siendo portátil y de sobremesa. Sin embargo, trae mejoras necesarias para cumplir con los estándares actuales de la industria. Destacan las nuevas resoluciones y la tasa de refresco, siendo la primera consola de Nintendo capaz de alcanzar 120 cuadros por segundo. En sus resoluciones, el modo portátil llegará a 1080p, y en modo dock a 4K, aunque parece que serán 4K rescalado y no nativo, pero bueno, por algo hay que comenzar, supongo. Y si bien no se presentó mucha información a profundidad sobre el hardware en el Direct, se puede tener una idea de la potencia de la consola a través de los juegos de compañías third party que se mostraron, de los cuales hablaremos más adelante. Respecto al tamaño de la consola, la pantalla del modo portátil será un poco más grande que la de la versión OLED de la Nintendo Switch 1, aumentando de 7 pulgadas a 7,9 pulgadas. Un gran cambio. Esto, por supuesto, ha llevado a un incremento en el tamaño de los Joy-Con y otros periféricos, que incluirán palancas y botones más grandes. Esto es un cambio muy bien recibido, dado que los controles de la primera Switch se sentían como de juguete. Sin embargo, lo que sí se percibe como un retroceso es volver a una pantalla LCD, lo que hace pensar que podría haber una futura revisión de la consola Switch 2 con la pantalla OLED, claramente más cara. Y la pregunta sería, ¿por qué se lanzó la Switch 2 con la pantalla LCD en lugar de la OLED? Pero bueno, siendo Nintendo eso no me extraña, pues todos sabemos cómo es la gran N con este tipo de prácticas. En primer lugar, felicitaciones Nintendo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a sacar primero la Nintendo Switch 2 con pantalla LCD y no con una OLED? ¿El dinero? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es el micrófono incorporado en la consola, el cual parece tener un muy buen alcance y tecnología de supresión de ruido, el cual, si realmente funciona como lo presentado en el directo, será impresionante. Además, se habló del sonido envolvente 3D, que, por lo que entendí, funcionará incluso sin tener auriculares que tengan canales 5.1 o inclusive con las propias bocinas de la consola. Esto supuestamente gracias a una actualización futura que tendrá la consola. Y claro, no podemos hablar de las nuevas funciones sin mencionar al chat de voz, algo de lo cual se hizo mucho hincapié en el directo, el cual se parece bastante a servicios como Discord, pues nos va a permitir hacer llamadas, crear grupos de amigos, compartir pantalla, encender la cámara, entre otras funciones. Todo esto se podrá administrar mediante el misterioso botón C, el cual ahora sabemos servirá para entrar al menú del chat de voz directamente. Aunque todo esto suene muy bien y parece que Nintendo ha mejorado en sus comunicaciones, hay que considerar que para usar estas funciones se necesita una suscripción a Nintendo Switch Online. Y bueno, si no puedes o no quieres suscribirte a este servicio, la verdad es que considero que hay otras alternativas como el ya mencionado Discord que pueden ser mejores opciones, aunque al menos habrá juegos que harán uso del servicio del chat de voz para incorporarlo directamente en las experiencias del mismo, sobre todo con la cámara, de lo cual vamos a hablar más a profundidad cuando entremos de lleno con los títulos anunciados para la nueva consola. Ya para finalizar con el hardware, la última característica que me gustaría mencionar
es la función de mouse de los nuevos Joy-Con, siendo para mí una de las mejores ideas que pudieron haber tenido, ya que así los jugadores de Nintendo Switch 2 obtendrán beneficios similares a los de jugadores de PC, especialmente en juegos tipo shooter, como Fortnite o el esperado Metroid Prime 4, y también en juegos de rol, como Civilization, el cual depende mucho del apuntado de mouse. Y claro, se espera que Nintendo implemente mecánicas en sus juegos para aprovechar esta nueva función, ofreciendo juegos diseñados específicamente para usar los Joy-Con en modo mouse, como el ya anunciado Drag X Drive, que aprovechará al máximo esta característica. Que hablando de juegos, es importante mencionar que, aunque una consola tenga buenas características, todos sabemos que sin juegos que la haga brillar, simplemente no sobrevive, algo que Nintendo sabe muy bien, pues todos conocemos lo que pasó con la pobre Wii U. Ahora, la mayoría de los títulos mostrados en el Direct son ports de juegos AAA de desarrolladoras externas, pero hay algunos títulos interesantes a destacar, los cuales mencionaremos un poco más adelante. Además, la Switch 2 será retrocompatible con juegos de Switch 1, algo que era de esperarse, pero habrán algunos títulos especiales que tendrán las llamadas ediciones Nintendo Switch 2, las cuales vendrán con mejoras mayores o menores, dependiendo del título. Por ejemplo, Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom recibirán mejoras gráficas y de rendimiento, algo que buena falta les hacía, por cierto. Mientras que juegos como Kirby y La Tierra Olvidada, además de las mejoras mencionadas, también tendrá una aventura extra. Aunque bueno, siendo honestos, esta aventura extra a simple vista más bien parece un reciclaje de los niveles del juego base, solamente con algunas rutas alternas y nuevos poderes, pero algo es algo. Supongo que con esto se justifica un poco el gasto extra para obtener estas mejoras, ya que sí, algo que se dijo es que si tú ya cuentas con los juegos en su versión Nintendo Switch 1 y los quieres mejorar a su edición Nintendo Switch 2, va a tener un costo extra. Y bueno, algo a tener en cuenta es que otras compañías, cuando hacen esto de dar mejoras de un juego cuando se cambia de una generación a otra, lo hacen de manera gratuita, dicho sea de paso, pero ya sabemos cómo es esto. Gracias, me gusta el dinero. Dentro de las ediciones de Switch 2, siento que Mario Party Jamboree será el título que más va a lograr explotar las nuevas características, ya que contará con nuevos modos y minijuegos que usarán el mouse, el micrófono integrado y la cámara, aunque debo decir que en esta parte del directo no pude evitar pensar en esto otro. Y debo decir que el modo que hará uso de la cámara, siento que la gente extrovertida será quienes lo disfruten más. Pero neta que al menos para mí sí me dio un montón de cringe esa escena donde los jugadores salían del tubo, o bueno, todo el apartado que hace uso de la cámara como tal. Pero a pesar, siento que Mario Party Jamboree es el juego que más va a valer la pena comprar el update, pues siento que es el juego que más agregados significativos tiene. Ahora, dentro de los juegos anunciados de compañías externas, seré breve. Gracias a anuncios como Cyberpunk 2077 o Final Fantasy VII Remake, podemos ver que la nueva consola tendrá una potencia considerablemente mejor que la de la Switch 1, o si esta última intentara correr esos juegos, probablemente explotaría. Unos ejemplos de esto es el desastroso port inicial de Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy, que recibirá su edición para Nintendo Switch 2 por cierto, y las malas ediciones en la nube de la saga Kingdom Hearts. Sin embargo, es importante mencionar que algunos creadores de contenido que ya probaron Cyberpunk en la Switch 2 han indicado que no logra alcanzar más de 30 FPS, lo que es algo a considerar. Muy bien. Es momento de hablar de los juegos exclusivos de Switch 2, que son la clave para decidir si vale la pena comprar la nueva consola. Aunque no hay muchos títulos anunciados, casi todos se ven con muy buen potencial, y digo casi porque sí hay un par de títulos que sí medio me hicieron levantar la ceja. Comenzando con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que servirá como un tutorial para las nuevas características, y a simple vista se ve que cumple con su objetivo, pero sí, hay que mencionarlo, este será un juego de pago. Así es, el tutorial de la consola será algo que se tendrá que pagar. Yo ya no digo nada más, solo corran el clip. Gracias, me gusta el dinero. Otro juego que no me ha convencido mucho es Drag X Drive, una nueva propiedad intelectual de Nintendo que busca ofrecer una jugabilidad innovadora. Sin embargo, siento que es un juego que puede cansar y aburrir rápidamente, pues la jugabilidad se ve tosca
lenta y creo que podría cansar rápidamente, ya que hay que estar moviendo los brazos constantemente como si se estuviera en una silla de ruedas con los Joy-Con, y esto siento que hará que en media o una hora uno quiera dejar de jugar. Pero bueno, esperemos que este juego no termine como otras franquicias que desaparecen tras uno o dos títulos. De entre los demás juegos está el esperado Metroid Prime 4 Beyond, y bueno, debo ser sincero, yo nunca he jugado un Metroid en mi vida, pero este me llama particularmente la atención. Y bien, hay que mencionar que este será un juego intergeneracional, lanzándose para Switch 1 y 2, pero decidí mencionarlo hasta apenas porque se nota que la versión definitiva va a ser la de Switch 2, como lo fue en su momento Zelda Breath of the Wild con Wii U y Switch 1, pues Nintendo promete que este título tendrá soporte para juego en 4K a 60 cuadros por segundo en modo dock y la opción de usar el Joy-Con derecho como mouse para apuntar, lo que seguramente hará que la nueva aventura de Samus sea más disfrutable en el nuevo hardware. El siguiente juego del que quiero hablar es Kirby Air Riders. Aunque solo mostraron un teaser, esto fue suficiente para captar mi atención por dos razones. Primero, el director del juego es Masahiro Sakurai, quien regresa con su hijo pródigo, del cual llevaba más de 20 años sin estar involucrado en algún proyecto de la bola rosada favorita de los fans de Nintendo. Y se nota el estilo de Sakurai, tanto así que por un momento pensé que era un anuncio de Super Smash Bros. Y vaya, hasta se siente poético que Sakurai regresa dirigiendo la secuela del último juego con el que se despidió de Kirby, ya que efectivamente Kirby Air Ride, el original de GameCube, había sido el último juego de Sakurai antes de renunciar a HAL Laboratory. Y bueno, debo decir que aunque estoy familiarizado con la saga de Kirby, nunca jugué Air Ride, pues no me había llamado particularmente la atención. Pero con este nuevo anuncio tal vez le dé una nueva oportunidad, y es que digo, todos sabemos que Sakurai entrega siempre muy buenos juegos. Lo que sí es que espero que Sakurai no ignore a personajes creados para la franquicia durante esos 20 años de su ausencia, como Magolor, Suzy o el Filín ese. Es que neta, ¿por qué se llama el Filín? La segunda razón por la que me llamó la atención no fue tanto por el juego en sí, sino lo que implica su desarrollo. El hecho de que Sakurai sea el director sugiere que el próximo Super Smash Bros. Podría no estar en camino o que podría tardar más en lanzarse, y es que esto es curioso, ya que no hubo mención de Smash en esta presentación. Claro, yo no esperaba que anunciaran al sucesor de Ultimate, pero al menos hubiera estado bien alguna mención de una edición Nintendo Switch 2 o la inclusión de Super Smash Bros. Melee al catálogo de Nintendo GameCube, el cual fue anunciado como una de las novedades del paquete de expansión del Nintendo Switch Online, y es que hasta se siente como una oportunidad desperdiciada, pues se sabe que Melee es casi el único juego de GameCube que se sigue jugando de manera competitiva, y el haber anunciado una versión online oficial por parte de Nintendo hubiera sido un bombazo. Ahora hablemos del juego que más ha generado ruido, Mario Kart World, el cual se ve demasiado bien. Más allá de la calidad gráfica mejorada con la entrega anterior, se han añadido nuevos movimientos como deslizarse en rieles, saltar de una pared a otra y nuevos objetos, como esos que cambian el atuendo del personaje a media carrera, personajes los cuales siento que se ven más caricaturizados o como más chiquitos, no sé, teniendo pues una apariencia bastante similar a lo que vimos en Super Mario Wonder, pero lo más llamativo es el sistema de mundo abierto que parecerá tener, y aunque no tenemos toda la información de cómo vaya a funcionar esto, lo mostrado hasta ahora se ve prometedor, y bueno, más vale que muestren cosas realmente impresionantes en el próximo Direct que le dedicarán a este título, ya que este será el primer juego en la historia, no solo de Nintendo, sino en general, que aparentemente alcanzará el precio de $80 en digital y $90 en físico. Y es que sí, hay que tocar este tema, pues mucha gente ya pegó el grito al cielo debido a los precios tentativos que van a tener los juegos de Nintendo Switch 2. Pues es que mucha gente esperaba que el primer juego que sobrepasara la barrera de los $70 fuera Grand Theft Auto 6 y no Mario Kart. Aunque bueno, Nintendo ha indicado que no todos los juegos tendrán precios tan elevados, pero esto me recuerda a lo que ocurrió con la Nintendo 3DS, la cual salió con sobreprecio, lo que casi causó su fracaso en ventas, hasta que Nintendo vio su desmadre y bajó sus precios.
Y bueno, no sé qué tan posible sea que pueda volver a suceder esto, pero he visto que muchos, incluyéndome a mí, no planean conseguir la consola día 1, pues los simples mortales que ganamos el salario mínimo tenemos otras prioridades. Antes de pasar a hablar del último juego, quiero hacer una mención rápida al juego exclusivo de From Software para Nintendo Switch 2, The Dog's Bloods, el cual mucha gente le vio vibras a secuela de Bloodborne, título exclusivo de PlayStation. Y bueno, yo no puedo opinar mucho de este juego, ya que precisamente nunca jugué Bloodborne por esa exclusividad que tiene con la consola de Sony. Pero como vi que mucha gente sí les llamó mucho la atención, merecía ser mencionado. Y ya para acabar, vamos con el último anuncio en el Direct, Donkey Kong Bonanza. Hablemos primero de lo que más llama la atención del título, el rediseño de Donkey Kong, inspirado en el visto en la película de Super Mario Bros., el cual al parecer ya será la nueva imagen fija del personaje de aquí en adelante, pues como es sabido, esta será su apariencia también en el Mario Kart World. Sé que a mucha gente no le termina de encajar, ya que da vibras distintas del Donkey Kong que nos ha acompañado desde el primer Country, y la verdad, cuando mostraron el diseño durante la promoción de la película, a mí sí me sacó de onda y no me terminaba de gustar, pero después de lo visto en el cine y viéndolo ahora en Bonanza, se ve a un mono con mayor personalidad, más alocado y perfecto para el nuevo juego. Amarillo, 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 los plátanos. Que ya hablando de este, da muchas vibras a Super Mario Odyssey, pero con la particularidad de que casi todo será un elemento destruible, haciendo ver que los mundos serán mucho más grandes y con bastante más exploración de lo que se ve a simple vista. Y si bien a mí me gustan mucho los juegos de plataformas y me gustan los colectatón, espero que no exageren con la cantidad de coleccionables, pues últimamente Nintendo ha sacado juegos con cantidades obscenas de elementos a recolectar, como las 999 Energilunas de Super Mario Odyssey o los 900 Colox en Breath of the Wild. Y yo honestamente siento que ya no tengo tanta paciencia como para pasarme recolectando más de 900 coleccionables. En conclusión, la Nintendo Switch 2 se ve una consola prometedora con sus nuevas características, y si bien en cuanto a potencia no podemos decir que vaya a estar a la par con las consolas de Microsoft o Sony, lo compensa con la innovación que caracteriza a Nintendo, pero esperemos que el sobreprecio de los juegos no sea algo que se vaya a volver estándar en los juegos desarrollados por ellos mismos. Como mencioné, no creo comprarme la consola de salida, pero quería mostrar mis pensamientos en cuanto a la nueva generación de Nintendo, ya que el mundo del gaming en general es uno que disfruto mucho y seguiré disfrutando. Pero cuéntame, ¿qué te pareció el direct de la nueva consola de Nintendo? ¿Te comprarás la consola y los juegos desde día 1? ¿O piensas que los juegos de Nintendo están sobreelevados sus precios? Espero sus comentarios. Yo fui Alan Reeves y los espero en un próximo video. Adiós.